Bendiciones, familia, bienvenidos. Esto es Café con Cristo. Muy mexicana el día de hoy. Gracias a Dios por ser mexicana y gracias a Dios por mi tierra preciosa. Bienvenida, Maya, que el Señor bendiga nuestra tierra, que el Señor bendiga nuestro México. Estamos por celebrar la independencia de México, así que muy mexicanos el día de hoy. Bienvenidos y vamos a comenzar. Mientras yo meditaba hoy, la palabra que el Señor me daba es hablar sobre el paralítico que fue sanado en el estanque de Betesda. Y yo meditaba en lo siguiente: ¿cuántas veces Dios nos pregunta a nosotros, ¿tú quieres? Bendiciones, mi pastora. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres ser sano? Etcétera. ¿Y cuántas veces nosotros le respondemos al Señor cuando Él nos hace una pregunta simple? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres algo? Y nosotros le contestamos al Señor, Señor, sí, pero déjame te explico por qué, para qué, déjame te doy mi teoría, déjame te doy mi perspectiva. Cuando las preguntas que Dios nos hace son tan claras y tan concisas que solamente necesitan un sí o un no como respuesta. Y esto fue lo que pasó con el paralítico. Así que acompáñame a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de San Juan. Bendiciones, mi hermanita, capítulo 5 del versículo 1 al 17. Y escogí la Reina Valeria contemporánea porque me gusta toda la explicación que da sobre el estanque y sobre lo que sucedía en él. Así que vamos a leer y dice el capítulo 1 hasta al versículo 17, y dice: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién era. No sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora quiero que me acompañes a analizar esta palabra porque ¡wow! ¡Qué palabra! En un estanque, en el estanque de Betesda, bajaba periódicamente el ángel. Entonces él sacudía el agua, movía el agua, y el primero de los enfermos que entraba después de que él tocaba el agua quedaba sano. Ahora, hay muchas cosas que encierra esta palabra si la analizamos bien. Este estanque estaba en la puerta de las ovejas. Nosotros somos las ovejas y nuestro Jesús, nuestro Padre, es el buen pastor. Entonces, en esa puerta de las ovejas sucedían milagros. La cosa es que solamente obtenía el milagro uno,
el que entraba primero que los demás era el que recibía el milagro. Si tú y yo estuviéramos en ese lugar en este momento, te pones a pensar la multitud de enfermos que había ahí y lo que tenían que hacer, cómo tenían que correr, quizá aventarse, quizá empujarse, quizá arrastrarse, lo que fuera, pero llegar a ese lugar, tocar el agua porque allí había descendido poder, porque allí había sanidad, pero solo uno de todos los que estaban ahí podía recibir su milagro en ese momento. Ponte a pensar en este momento cuántos enfermos habría en ese lugar. Me imagino que bastantes. ¿Cómo se pondría aquella cosa? ¡Córrele! Ya llegó el ángel. El que llegue primero y se metía la mano, se aventaba, el uno le metía el pie al otro. Estoy jugando, no sé qué sucedía, la verdad, pero imagínate. El caso es que yo tengo que llegar y tocar primero. Y imagínate si llegaban 20 al mismo tiempo y de ellos nomás brincaba uno bien contento. Ya me sané y los otros 19, los otros 1000 se quedaban esperando un milagro. El que entraba primero se llevaba su milagro. Yo le daba gracias a Dios esta noche al leer su palabra, que nosotros ya no tenemos que ir corriendo a un estanque de Bethesda y esperar a que un ángel entregue un milagro por día quizá. Yo no sé, no especifica bien, solo dice que bajaba el ángel y tocaba el agua. Yo no sé si era cada hora, si era cada mes, cada día, cada año. El ángel bajaba y tocaba ese lugar. Así que recibían un milagro el primero que entraba. Imagínate, gloria a Dios que nosotros no nos toca pasar por esto, que ya no vamos corriendo un estanque, que ya no nos tenemos que aventar con otros, que no tenemos que decir, quítate que ahí te voy porque este es mi milagro, yo voy a tocar el agua. Gracias a Dios que no estamos tú y yo en ese lugar de Bethesda en este momento. El hombre paralítico ya tenía 38 años enfermo y siempre alguien más le ganaba. Pues imagínate, si él era paralítico y no tenía quien le ayudara, ¿cómo iba a llegar él al agua? ¿Cómo podía él? Yo me imagino que el pobre se arrastraba y pues obvio iba a llegar al último, obvio no iba a ser él el que tuviera el milagro. Así que el hombre ya tenía todos esos años enfermo. La Biblia no dice que él nació así, solo dice que él ya tenía 38 años paralítico y dice que pues no, él no podía llegar. Así que si nadie lo ayudaba, si nadie estaba ahí para empujarlo, si al contrario todos les decían, quítate que ahí te voy porque el milagro es mío, entonces él jamás llegaba a tocar el agua primero. Cuando Jesús llegó, sucedió algo que me llamaba demasiado la atención y le decía, Padre, el hombre no supo, como dice tu palabra en la escritura más abajo, él no supo quién eras tú, no supo quién era el que le estaba preguntando, él no supo que su milagro le había llegado y que tú eras el sanador el que se lo iba a dar. Por eso, papi, cuando tú le preguntaste y le dijiste, ¿quieres ser sano?, él trató de darte explicaciones y trató de decirte es que yo quiero ser sano, pero ¿sabes por qué no soy sano? Porque cada vez que yo trato de llegar al agua, me dicen quítate que ahí te voy y se mete otro y me quita mi milagro que he estado yo aquí día tras día esperando y buscando. ¿Habías pensado eso? La palabra de Dios sí dice más abajo que él dice, yo no sé quién es, no sé cómo se llama, quién sea el que me sanó, pero él me dijo, toma tu lecho y anda, y yo fui al instante sanado. Hasta después Jesús se le presenta y le dice, y él sabe y va a los judíos y les dice, fue Jesús, pero él no sabía. ¿No se te hace eso familiar? ¿Cuántas veces llega nuestro Padre Dios? ¿Cuántas veces llega nuestro buen pastor? ¿Cuántas veces llega nuestro Jesús? Se presenta delante de nosotros. Él no envía un ángel, no tiene la necesidad de mandarnos el ángel porque Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos un tiempo de gracia enorme y no nos damos cuenta. Tenemos al mismo Padre, su presencia en nosotros porque nos dejó al Espíritu Santo. Tenemos a Jesús y sin embargo, a veces viene Jesús y te dice, Mayra, ¿cómo quieres que te ayude? Es que mira, Señor, yo necesito todo esto, pero lo que pasa que lo necesito y le damos explicaciones al Señor. Como yo te decía al principio, cuando la pregunta de Jesús que fue para el paralítico fue concisa, fue precisa, fue directa, fue al grano. Él solamente le dijo, él no le dijo, yo ya sé tu vida, sé tus pecados, sé tus explicaciones que me vas a dar. Jesús simplemente le preguntó, ¿quieres que te sane? Y el paralítico, pues en su inocencia le dice, sí, dándole a entender, sí, Señor, yo quiero ser sano, pero pues esta es mi historia y por eso no he podido ser sano. Así que Jesús no le estaba preguntando su historia, Jesús no le estaba pidiendo explicaciones, Jesús no le estaba diciendo, dime por qué no eres sano. Jesús conocía, Jesús llegó a su encuentro y Jesús fue directamente a darle
su milagro. Después de 38 años, aunque él no conoció al que venía a darle milagro, aunque él no sabía quién era el que se le presentó en ese momento, Jesús le dio su milagro. Imagínate, vayamos al estanque de Bethesda tú y yo en este momento, enfermos todos los días en el mismo lugar, con su misma condición y su misma enfermedad, se presentaban todos los días al mismo lugar. Yo no sé si nos llegaban a las 5 de la mañana, otros a las 4, otros se dormían mejor ahí, otros llegaban porque después de trabajar me voy a ir porque no vaya a ser que vaya el ángel. ¿Me explico? La historia, la figura, la fotografía, si tú la puedes ver ahorita y decir todos los días, ¿sabes qué? Tengo que ir, tengo que dejar lo que estoy haciendo porque tengo este mal, tengo esta enfermedad y voy a ese estanque, a ese estanque de Bethesda, a buscar si hoy me toca ser a mí el que toca el agua primero. Era un estanque, hablemos de un estanque, es un lugar donde el agua, pues literalmente, como lo dice la palabra, está estancada, no tiene movimiento, es decir, es como un pozo, un charco, un laguito, lo que tú quieras, pero no tiene movimiento. El estanque quiere decir que el agua está inmóvil, está estancada. Así que me llama la atención todo lo que dice la palabra de Dios. La puerta de las ovejas, Jesús llegó directamente al paralítico sin hacer preguntas y esto sucedía en un estanque. Es decir, en un lugar donde no corría el agua, donde no era un río de bendición, donde no era un río de agua viva, la oportunidad era una. O sea, yo pensaba en mi cabeza todos los misterios y la profundidad que tiene la palabra de Dios y decía, Señor, ahí no dice la palabra que era un río como tu palabra dice que nosotros cuando te queremos, te servimos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando hablamos de un río sabemos que hay corriente, que fluye, que transmite. Cuando nosotros oramos pedimos que la bendición venga de Dios como río, que fluye, que se expande, que le llega a muchos. Ahí era un estanque. El agua estaba estancada y ahí tenía que estar buscando su milagro la gente. La gente tenía que correr para recibir ese milagro porque era una sola oportunidad. ¿Y sabes qué? No solo eso. Aparte de que la gente era sanada, ese día que le tocó al paralítico ser sanado, todavía los judíos se molestaron, todavía lo criticaron y todavía querían apedrear al maestro porque sanó en día de reposo. Háganme favor. Es como si tú y yo en estos tiempos vemos que Dios le entrega un milagro de sanidad a alguien que lo ha estado pidiendo, que Dios le entrega un milagro de sanidad a alguien que ha estado enfermo por años, a alguien que ha sufrido de algún azote, como si Dios quitara en este momento el COVID y todavía viniera la gente a decir, pero ¿por qué lo hizo Dios? Y le ponemos peros. Se pone a pensar usted en toda la imagen que está, me emociono de esta palabra, de ver todo lo que está encerrado ahí. No simplemente el Señor hizo milagros y todavía la gente, en vez de ver que el Señor había hecho un milagro, que había sanado a ese pobre hombre que tenía 38 años en la misma condición, la gente todavía se molestó y buscaban matar a Jesús. ¿No te parece similar a lo que vivimos en estos tiempos? Nuestro Señor sigue haciendo maravillas, nuestro Señor se sigue manifestando, nuestro Señor sigue sanando, nuestro Señor sigue haciendo cosas en medio de nuestro medio, de este mundo que quiere oprimirnos, de este mundo que quiere decirnos qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir, qué debemos de creer, que nos quieren limitar, que nos quieren obligar y todavía que el Señor hace cosas buenas, se ponen a decir, no quiero a Dios en la escuela, no quiero que me hables de Dios porque me ofendes, no quiero que ores porque está mal. Me estoy explicando. No estamos lejos de la venida del Señor y de que todo lo que está sucediendo son las señales de que Él viene pronto y de que estamos en un tiempo de gracia tan inmenso y no nos damos cuenta. Ni tú ni yo en estos tiempos tenemos que ir a un estanque, a estarnos ahí todo el día y a ver si el Señor tiene compasión y misericordia de mí hoy, sino que tenemos un Dios tan bueno, tan grande, tan poderoso, que nos dio a su Hijo, al pastor, a ese pastor del que habla aquí en las puertas de las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Tenemos ese gran pastor, por medio de su sangre nos dio acceso directo, podemos ir, podemos pedir libremente al Padre y podemos recibir nuestros milagros y no tenemos que estar en espera como ese pobre paralítico, no tenemos que estar en espera como esos enfermos. Lo que pasa es que Jesús se nos presenta muchísimas veces de muchas maneras y estamos como ese paralítico con años en la misma situación, con años en el mismo estanque, con años, aleluya, alguien le está hablando a Dios, estamos en el mismo lugar, en el mismo estanque, con la misma situación y cuando el Señor se nos presenta
y nos dice, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Quieres que te liberte? Entonces nosotros le damos explicaciones. Cuando el Señor no nos las está pidiendo, el Señor solamente te dice, ¿quieres que te sane? Te sano en este momento. No tienes que ir a ver quién te ayuda a correr al estanque. Estamos en un tiempo de gracia enorme. Cuánta gracia tenemos de Dios, cuánta misericordia derramada, cuánta compasión, cuánto amor, y no nos hemos dado cuenta. Por eso seguimos en la misma situación, por eso a veces seguimos paralíticos, por eso a veces seguimos estancados, por eso a veces seguimos clamando y suplicando por el mismo milagro. Cuando Dios, desde cuando ya se nos presentó y nos dijo, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te salve? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te saque de esa situación? Y el Señor no pide tu explicación porque Él ya la conoce. El Señor no pide que le des cuentas porque Él ya sabe. Si el Señor se está presentando a decirte quieres, es porque el Señor ya lo decretó, ya lo decidió y porque Él te va a dar lo que has estado esperando y buscando. El paralítico tuvo su oportunidad. El Señor llegó con su misericordia, su gracia y su amor a él. Él ni siquiera tuvo que llegar al estanque, ni siquiera tuvo que tocar el agua, ni tener la misericordia de aquel ángel. Él tuvo la misericordia del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Médico de Médicos, del Doctor de Doctores, del Sanador y del Creador. Así que Dios no nos hace que corramos a un estanque. Dios no nos hace que vayamos a pelear por un milagro por día, porque el Señor está lleno de milagros, de bendiciones y de provisión para cada día para sus hijos. Así que nosotros no tenemos que esperar que alguien más venga y ore por nosotros, que alguien más nos arrime al estanque, que alguien más interceda por nosotros, porque el Señor viene y nos encuentra en donde estamos. El Señor viene a buscarnos, el Señor conoce nuestra historia y el Señor esta noche hoy quiere decirnos que Él puede hacer aún más que lo que hizo con este paralítico. Así que yo no conozco tu historia, no conozco qué estás pasando ni qué sientes, no conozco cuántos años tienes con algún parálisis, cuántos años tienes queriendo ir al estanque, cuántos años tienes pensando que otro ha corrido y ha ganado el milagro antes que tú llegaras. Ya no estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo donde el Señor dice, tengo milagros de milagros y milagros para ti, tengo planes para ti, tengo bendiciones para ti, tengo todo lo que necesitas. El Señor solamente pregunta, ¿quieres? Así que yo esta noche quiero invitarte a que meditemos en lo que el Señor me daba en esta palabra, que el Señor nos ministre y que terminemos en oración y que Él nos muestre qué parte de nuestras vidas nosotros no estamos orando de la manera incorrecta, nosotros quizá todavía estamos corriendo un estanque y buscando nuestro milagro ahí, cuando el Señor hace más de 2000 años en la cruz del Calvario nos dio acceso directo, podemos orar, podemos pedir, podemos obtener nuestro propio milagro y lo más maravilloso de todo es que no tienes que correr, no tienes que empujar, no tienes que aventar a nadie, no tienes que rifártela como lo hacían ellos para decir, soy el primero que llegué, toqué el agua y hoy tengo mi milagro. Yo me imaginaba, Señor, imagínate, entran 100 y nomás uno sale brincando de gozo y los otros 99 se quedaban ahí esperando y esperando. Y le di gracias al Señor que tenemos un Dios que nos escucha y que tiene capacidad para todos y que tiene lo que necesitamos cada uno y nos lo puede dar. Así que vamos a terminar en oración. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre en estos tiempos cómo debemos de orar, cómo debemos de pedir y cómo debemos de interceder para que el Señor quite el estanque de nuestras vidas, para que el Señor quite toda parálisis y enfermedad de nosotros, para que el Señor nos haga ver que el Dios que tenemos es un Dios poderoso, un Dios misericordioso y que en medio de nuestras fallas y nuestra humanidad, Él tiene poder para ayudarnos. Así que terminemos en oración juntos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a mayor oposición sabemos que es porque tu milagro viene. Sabemos que es grande lo que tú traes. Sabemos que tenemos un Dios al que podemos ir y que tiene una respuesta y que tiene bendición y que tiene provisión inagotables, interminables y personalizadas. Porque Dios tiene más de lo que nosotros podamos pedirle. Porque la situación que pasamos cada persona, Señor, podrán ser quizás similares, pero ninguna es igual. Y tú tienes poder para actuar en medio de cada una. Señor, para saber que en medio de cualquier situación que nosotros estemos,
Es como mi pastora nos decía, el Señor ya lo aprobó, ya pasó por su escritorio y el Señor tiene la solución y por alguna razón Él nos permite pasar por ello. Señor, danos la fuerza para seguir creyendo, para seguir orando, para seguir luchando por nuestros milagros. Yo te doy gracias porque no tenemos que esperar a que un ángel descienda y que toque el agua y nosotros tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y correr a ese lugar a ver si nos toca un milagro, sino, Señor, que podemos ir directamente a ti, Padre, a tu trono de gracia y de misericordia, a suplicar, a clamar y a esperar que tu mano poderosa, que tu mano gloriosa y que tu voz nos responda y nos diga, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres que te libere? ¿Quieres que te muestre? ¿Quieres que te guíe? Señor, guíanos, Padre. Guíanos a entender, Señor, que entre más luchas tenemos, que entre más complicaciones se ven, es porque mayor será el milagro, mayor será la provisión. Ayúdanos a esperar, ayúdanos, Padre, fortalece nuestra fe. Y yo te pido, Señor, que no veamos, Señor, los obstáculos que tenemos, porque tu palabra dice que tiempo y ocasión le llegan a todos, Padre. Y tú tienes el tiempo y ocasión para cada uno de nosotros, para cada necesidad, para cada, Padre, situación que estamos pasando. Y que no importa que el mismo infierno y el mismo Satanás se oponga, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y a Él clamamos, a Él suplicamos, a Él venimos, en Él creemos y en Él esperamos. Te adoramos, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido que bendigas a cada quien que la va a recibir y que por favor, Señor, nos reveles tu gloria y tus misterios que están en tu bendita palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haberse conectado un miércoles más. Bendiciones a todos mis mexicanitos. ¡Viva México! Gracias, Señor, por haberme dado el privilegio de nacer en esta tierra bendita. La bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nuestras tierras. Gracias, Señor, por cuidar de nuestro México. Bendigo a todo el que se haya conectado, que papá esté con usted. Si usted tiene necesidad de oración, por favor, mándenos sus peticiones. Estamos orando unos por otros. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Los bendigo, gracias por conectarse. Si tú crees que este mensaje le va a ser de bendición a alguien, por favor, compártelo. Que así como te bendijo a ti y a mí, tú no sabes a quién más vaya a bendecir y ese es el propósito de hacer estos videos. Que el Señor me lo bendiga y si papá lo permite y así lo desea, un miércoles más nos volvemos a reunir. Esto fue Café con Cristo, descansa en el Señor y que el Señor me lo bendiga. Buenas noches.